Subí el volumen. De nuevo en el aire del 99.1 del dial y a través de nuestro canal de YouTube, teniendo en cuenta justamente que estamos aperturando el mes número 10 del año. Escuchábamos una cortina recién cuando se despedía el señor Guillermo Lacase, que entiendo nuestra entrevistada del día de la fecha le gusta sí, porque arrancó el mes de octubre. Me ha soplado algún pajarito que es ricotera. Media ricotera. En este caso, titular del área de finanzas del municipio de Río Grande, la doctora Valeria Capotorto, que no llega sola, llega junto a su mano derecha, podemos decir, el contador Nicolás Giordano. Así que a los dos, bienvenidos. ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. Bienvenidos a octubre. Bienvenidos a octubre. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muchas ¿Bien? gracias por Nico, bienvenido a casa. Creo que es la primera vez, por lo menos a nuestro programa, la primera vez. Sí, creo que sí. Si... La primera vez, digo, género, ¿tiene que ser rock o cuarteto no? Puede ser, sí. Bien. ¿Qué tiene para aportar de cuarteto en el mes de octubre? Estoy escuchando mucho La Mona Jiménez. Bien. Últimamente. Javier Puebla, que es el que continúa después de nosotros, fanático de La Mona. Suele venir, de hecho, con la remera de La Mona. Y tenemos una heladera al fondo ploteada con La Mona Jiménez. Entonces, bueno, no es que lo Hacemos preparé, foto. ¿eh? Hay para todos los gustos. Bien, le pegaste bien. Hay para todos los gustos. La visita del equipo de finanzas del municipio tiene que ver con que, dando cumplimiento a lo que indican las ordenanzas, se ha presentado el presupuesto, bueno, en realidad lo que indica la Carta Orgánica, se ha presentado el presupuesto para el año entrante, 2026, con esta cosa bastante curiosa, ¿no? Que se presenta primero el provincial, después se Falta el presenta nacional. Sí, no, el nacional se presentó. Sí, pero no se sabe, por Claro. ahora sin presupuesto. Reconducido. Eso indica que más que nunca es un presupuesto, cuando hablamos de esta, que entiendo hasta incluso es medio ilógico que primero se presente un provincial, después se presente un nacional, todavía ninguno de los dos ha sido aprobado y el municipio ya tiene que trazar su hoja de ruta. Hoy más que nunca tenemos que hablar de un presupuesto, de presuponer lo que puede llegar a pasar. Sí, totalmente, es como vos decís, hay obligaciones constitucionales que vencen en distintas fechas. Primero presentó la provincia y después la nación, ahora nosotros, luego le toca al municipio de Ushuaia. En esta consonancia del cumplimentar con las previsiones legales, también estamos atrás de lo que sucede después, porque nosotros, si bien teníamos ya el parámetro de la nación y de la provincia, ahora vamos a tener que estar atentos a qué pasa en el transcurso de las siguientes semanas, si hay debate parlamentario en nación y a qué número definitivo arrojan, si arrojan a un presupuesto aprobado, se van a reconducir. O sea, estamos muy pendientes de eso, porque al ser el tercer eslabón dentro de esta cadena de distribución, quedamos intrínsecamente supeditados a esa decisión final. Claro, ¿cuáles son las variables dentro de esas discusiones presupuestarias que impactan directamente en la hoja de ruta que ustedes trazan? Claro. Coparticipación, deuda, ¿cuáles son? Un poco... Entre los dos, Si me permitís, vale. Porque justamente te estaba escuchando al principio cuando estabas diciendo con respecto a los presupuestos. Hay que tener en cuenta algo que yo estoy poniendo sobre la mesa, sobre la dureza de los presupuestos anuales, ¿no? Como con la dinámica de la economía y con todas las necesidades que se están surgiendo, estamos haciendo presupuesto con 13 meses, contame los 3 meses anteriores para determinar el monto. Entonces es una complejidad que, bueno, el equipo técnico está preparado para ello, pero también es importante saber que el presupuesto, uno cuando habla de la palabra presupuesto, lo hace una analogía con el gasto, ¿no? Porque en la casa generalmente cuando hablamos de presupuesto decís, bueno, ¿qué vamos a gastar? Pero en realidad el presupuesto se divide en 2 etapas.
está el presupuesto de ingreso, que se hace previo al presupuesto de gasto, y ahí es donde tenemos la dificultad en los 3 niveles del Estado, sabiendo que el 80% de los recursos del municipio de Río Grande son coparticipables de nación y de provincia. Entonces, las macro que manejan la información, ellos no tenemos acceso a esa información, sino lo tiene el equipo técnico que trabaja en esos niveles de Estado, son a los que nosotros nos dan el parámetro para después estructurar el gasto, que tiene que ser, por principio presupuestario, equilibrado con el ingreso. Entonces, todas estas Está bueno eso. Nosotros te vamos interrumpiendo un poco nuestro estilo de programa porque entiendo que vamos aprendiendo también. Me quedo con esto. Los porcentajes quizás a veces son más fáciles de entender, de comprender que estos números de los cuales vamos a hablar, que son números que quizás uno nunca ha visto en su vida. Hablabas de un 80% de dependencia justamente de los recursos que se coparticipan. El otro 20% son los ingresos a través de los impuestos de los vecinos. Los directos, ¿Sí? exacto. Eso La funciona así. Es recaudación directa 80-20. del municipio a través de la Dirección General de Rentas. Bien. Claro, para los vecinos, importante, digo, ya que estamos en un diálogo abierto, impuesto automotor e impuesto inmobiliario forman parte de la masa técnica que nosotros sí podemos manejar en función de las estadísticas. O tasas y contribuciones para los comerciantes o por los vecinos que realizan algún tipo de comercio. Lo restante, los hidrocarburíferos, los nacionales coparticipables que están muy relacionados con el consumo, con el IVA o ingresos brutos, que tiene que ver con la provincia, bueno, forman parte de ese 75-80 dependiendo el año, que no contamos con la información y tenemos que atarnos a parámetros que están preestablecidos. Bien. ¿Y con qué hoja de ruta? Porque me imagino, teniendo en cuenta el porcentaje que ocupan justamente los recursos nacionales o coparticipables, ¿con qué hoja de ruta? Imagino que también a partir de alguna reunión con el intendente Martín Pérez, encararon justamente este proyecto teniendo en cuenta todas estas variables. Y sí, primero ser previsores Bien. y no irnos por fuera de estos parámetros a los fines de no confeccionar un presupuesto que después dentro de la diaria no vamos a poder ejecutar porque no van a estar esos recursos disponibles. Así que lo que primero se hace es a través de la Dirección General de Presupuestos, se comienza con un trabajo en el mes de junio aproximadamente, recopilando información de todas las secretarías, cuál es su planificación hacia el año entrante. Una vez que la dirección toma la información de las distintas secretarías, empiezan a cuantificarla. Esa cuantificación de cada uno de los programas, por supuesto que en principio es una cuestión general y luego se acorta a la decisión final del intendente porque ahí están distribuidas todas las políticas públicas a través de las distintas áreas. En última instancia, una vez que se detallan esos programas, Martín se sienta con nosotros y efectivamente manifiesta su voluntad de la política del año siguiente. Y en materia de obra pública, que nosotros siempre decimos, tenemos un montón de premisas que son políticas públicas que Martín lleva adelante desde su asunción. Bien. Todos sabemos que la salud para esta intendencia es materia primordial. Nosotros, si bien estamos obligados constitucionalmente a brindar asistencia primaria, tenemos una de las mayores ofertas en materia de salud pública en la ciudad, eso está altamente comprobado. Y después, bueno, todo lo que está relacionado con la obra pública, que forma parte de su plan integral de gobierno, desde el día 1 hasta la actualidad, es un pilar fundamental nosotros, a diferencia de otras ciudades, tenemos dentro también de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos la dirección en que presta los servicios del agua, la potabilización del agua y el tratamiento de fluentes. Así que ahí es distinto a lo que sucede en Ushuaia, por ejemplo, que se hace cargo la DIPOS, creo que exacto. Otra cosita que quería aportar, me parece que es buena para el diálogo, los escucho mucho y veo cuando interactúan y quisiera poner esto sobre la mesa para que ustedes me hagan un ping-pong. Fíjense en cómo a otros niveles del Estado les cuesta salir a explicar un presupuesto. Generalmente la gente que trabaja en presupuesto hoy en día eso está como mal visto. Pero si nos ponemos a pensar qué es el instrumento del presupuesto, justamente son las políticas que los ejecutivos quieren llevar adelante. Claro. Entonces en una gestión como la que nos toca participar, en lo que uno se siente orgulloso y se puede ver en la ciudad lo que se está haciendo, mostrar el presupuesto es la herramienta que tiene el vecino para saber qué es lo que están destinados en los servicios que están para cumplir. Entonces, alguien que pone en duda el Estado, como el gobierno nacional, dice, explicar el presupuesto queda como un poco desdibujado porque justamente es lo que quiero hacer. Si no querés hacer nada porque querés que el Estado desaparezca, mucho no tenés que explicar. Claro. En nuestro caso, que sí queremos plasmar cuáles son las necesidades de los vecinos que cumplimos y vamos a cumplir, salimos a mostrar los números y a decir cómo vamos a llevarlos adelante para que el vecino tenga la seguridad que se va a cumplir con el presupuesto. Y de hecho el gobierno nacional un poco ha sido la estrategia en este sentido desde que asumió Javier Milei de no contar con presupuesto.
Bueno. y manejarse quizás a través de DNU o directamente decisiones unilaterales que ha tomado el gobierno nacional, y hasta el día de hoy que si bien lo presentó, todo indica de que no va a haber, por lo menos por ahora. Uno no lo ve muy entusiasmado con la aprobación. Distinto es el caso de la ciudad de Río Grande. ¿Qué tan importante es para ustedes que se logre llegar? Porque uno también va viendo que dependiendo de la gestión, hay veces que les importa un poquito más, hay veces que les importa un poquito menos el presupuesto. En el caso de ustedes, ¿qué tan importante es para lo que se viene en el 2026 que sea aprobado el presupuesto? El presupuesto es orden, ¿sí? O sea, esa es la base de poder iniciar una cuestión de diálogo en el Consejo Deliberante, porque debate a veces suena que uno va a discutir en términos que no son amigables y eso es mentira. El presupuesto es orden. ¿Qué hace? Nos ordena desde el día 1 de enero al 31 de diciembre del año siguiente a una ejecución programática de todas las acciones que lleva adelante el Ejecutivo. Nosotros lo que hicimos en esta primera instancia es poner a disposición del cuerpo deliberativo las propuestas de las políticas públicas que va a llevar adelante el Ejecutivo Municipal. Después podremos discutir si están de acuerdo o no en algún porcentaje o en alguna distribución, pero nunca se podrá poner en duda cuál es la política del intendente, porque el intendente para algo es elegido por el pueblo. Claro, está esa siempre en esa dicotomía de pensamiento para ver si se puede llegar a oponer. Y uno dice, sí, la misma oposición debería apoyar porque no deja de ser un ejecutivo. Por eso uno puede escuchar opiniones porque a los concejales también los eligió la gente y son, en definitiva, es la representación, es la casa política de la representación de la voluntad de Río Grande. Por supuesto que uno tiene que ser, primero, sumamente respetuoso con las investiduras, porque a nosotros dos nos eligió una sola persona, a los concejales los eligieron miles de vecinos. Así que en primera instancia nosotros tenemos que ser respetuosos con las investiduras. En segunda instancia uno también sabe escuchar y a partir de escuchar uno también puede aprender, corregir, enmendar o no, o posicionarse en una situación firme. Pero de lo que decir, no voy a bueno, discutir queremos son ir para los acá. ejes, no voy a discutir los ejes. Bueno, y nosotros a partir de los ejes de gestión, el año pasado por primera vez hicimos una presentación, si se quiere, novedosa del presupuesto, porque a través de un trabajo que viene haciendo un equipo de colaboradores del intendente, se posiciona a Río Grande como una forma de hacer gestión hacia adelante, no pensando en un futuro muy cortito, sino en un futuro a 30 años. A partir de los ejes de gestión, que por supuesto los delimita la política de Martín, es donde las distintas áreas nos posicionamos para crear programas que luego llevamos adelante con todas esas voluntades políticas. Pienso un poquito en lo que tiene que ver con esos ejes. Bastante sencillo es, llevando la economía a la cosa más doméstica, si me saco el Kini 6 va a ser bastante sencillo organizar mis vacaciones que tengo ganas de hacer en Aruba hace un montón de años. Con la cosa como está ahora, necesito algo más de muñeca. Quizás Nico para la cuestión más técnica, porque te escuchaba decir, estamos orgullosos de ser parte de la gestión, yo les voy a aceptar uno porque me quedé acá. Perdón, quedaste en la punta, amigo. Me quedé acá en el límite. Quedó acá en el triunvirato. Le escuchaba a Nico decir, no, estamos orgullosos de ser parte de la gestión. Bueno, entiendo que estos momentos complejos, para ustedes que les gustan los números, también no deja de ser una oportunidad, que hay que meter un poco de muñeca, hay que afilar el lápiz. ¿Qué tan desafiante es generar un presupuesto hoy ante estas condiciones? La dificultad está, no podemos manejar los recursos porque es algo que se previsiona y entra en forma directa. La dificultad está en cumplimentar todas las necesidades que los vecinos están teniendo. Claro. Haciendo un poco referencia a lo que decía recién Valeria, fíjense en ustedes cómo se instrumenta un presupuesto. El presupuesto debería, en principio, ir desde las bases, que es la descentralización, que la gente tiene contacto, en este caso con los concejales o con los funcionarios, tomar esas necesidades que los vecinos las tienen muy marcadas en la ciudad de Río Grande, por ejemplo, en el tema de salud, donde hay un tema muy relevante ahí, y es la superposición de gastos. Claro. Fíjense en ustedes, ¿cuál es la función del Estado en cada nivel? Eso está delimitado constitucionalmente, pero lo que depende de ingresos es de la voluntad del vecino. Si el vecino hace alusión que tiene una falencia, por ejemplo, en el tema de salud, es donde el Ejecutivo, si tuviese acceso a esa información que llega a través de los canales que tienen que ver con la ejecución de un presupuesto, puede cambiar los programas para hacer la contención necesaria. Entonces, la dificultad de lo que vos me estabas planteando es, con recursos escasos, cumplimentar con las necesidades de los vecinos de Río Grande. Técnicamente tenemos un montón de limitaciones que tienen que ver con la recesión, con esta falta
de empatía que tiene el Estado nacional y provincial con respecto a determinados gastos que nosotros estamos afrontando. No obstante ello, hemos trabajado muy finito para seguir cumpliendo y estar a la altura de las necesidades de la gente. Con respecto al calendario, escuchaba a algunos legisladores que estaban reclamando, en este caso que si bien se presentó el presupuesto del gobierno, creo que hace un mes, un poco más también, y todavía no había definido El último día de agosto, ¿no? Claro, Sí. un cronograma de reuniones. El año pasado fue todo medio turbulento ese tratamiento que se dio en la legislatura. Acá, no recuerdo quién establece el calendario, ¿el Consejo? ¿Lo proponen ustedes o ya hay algo establecido? No, lo primero que tiene que suceder es que el proyecto tome estado parlamentario. Está En la bien, provincia bien. pasa lo mismo. No obstante lo cual, es importante que si a voluntad de los concejales, o en ese caso Bien. de los legisladores, hubiera la necesidad de una reunión previa a tomar estado parlamentario, porque uno tiene que estar supeditado a una labor parlamentaria 48 horas antes claro, de una sesión, para que formalmente ese proyecto o ese asunto adquiere ese estado. Pueden llegar a surgir algunas reuniones previas porque uno entiende que es una herramienta tan importante, es una de las ordenanzas más importantes que rigen la vida de la ciudad, así que entiendo que los concejales ya a esta altura deben haber distribuido, cada uno de sus despachos deben tener el proyecto. Bien. Y deben haber comenzado puertas adentro con sus equipos técnicos también al análisis. Sí, porque recuerdo acá en Choquitín creo que había durado una semana, ¿no? ¿El tratamiento? Sí, Sí. Una y semana el año más. pasado fue acá. Sí. Claro, el año Sí, pasado claro, fue acá. en Les pregunto a los dos, teniendo en cuenta justamente esta recesión y teniendo en cuenta que, si bien puede parecer menor en comparación con los recursos coparticipables, pero un 20% de este presupuesto, que es, voy a utilizar el borrador del contador, son 173.000 millones de pesos, el 20% de eso es un montón de guita. ¿Qué onda el vecino de la ciudad de Río Grande? Entiendo, hay un contacto directo con la gente de rentas. ¿Cómo viene el pago de impuestos justamente para poder recaudar ese 20%? Mira, la verdad que más allá de la dificultad económica que todos tenemos en nuestras casas, lo cierto es que en Río Grande se ha mantenido la cobrabilidad a lo largo de los años. Es una constante. Yo, un poco, Nico siempre lo dice, y la verdad que ahora quiero hacerlo eco. En Río Grande es muy fácil ver dónde está la plata del vecino, porque uno tiene obras, tiene la recolección del residuo al día, una ciudad limpia, ordenada, el transporte de colectivos funciona, el subsidio al boleto funciona, la recarga de SUBE, el estudiante, el jubilado, el docente van y saben que tienen el boleto subsidiado, el agua, abrimos la canilla y hay agua potable, no tenemos problemas en relación a los pluviales y a los locales. Entonces digo, es muy fácil ver que efectivamente las obras están puestas en ejecución. Hace poquitos días se inauguró la Casa del Adulto Mayor, la Carpa de la Dignidad es otro de los proyectos de gran envergadura y una cuestión muy sentimental para nosotros, así que Todos vamos a pagar con cara larga, pero podemos decir que el vecino paga. de la ciudad de Río Grande Es va y cumplido. paga. sí, es que uno, a ver, por hacer hay un montón de cosas y uno intenta llegar y operar en todos los puntos distintos de la ciudad. Es una ciudad muy grande, muy compleja, pero creo que más allá de alguna situación puntual o una queja puntual, que siempre es bienvenida, siempre se toma y nos ponemos a trabajar en eso, lo cierto es que la ciudad funciona. Es una ciudad que funciona. Es una ciudad que está linda, es una ciudad que está limpia y ahí está la plata del vecino. O sea, vuelve a la calle, que esa es un poco la idiosincrasia del impuesto, ¿no? O sea, que salga de mi erario para pasar a formar parte de otro erario, pero que en realidad se comparta con toda la comunidad. Hay por lo menos por lo que los escuché ayer también en otra radio colega, hay alrededor del 40% que se destina justamente para pagar Inciso 1. Los salarios a la administración pública, en este caso a la gente, al personal del municipio. ¿El 40%? El 40%. Yo creí que era más Sí, en por este eso caso. me sorprendió. Y si uno escucha al ministro de Economía, Francisco De Vita, ya está anticipando un 2026 muy, pero muy jodido, con un porcentaje o con un techo que le puso el propio ministro de salarios que no van a poder superar el 10% de aumento en todo el año que viene. ¿Ustedes cómo están encarando también lo que hoy entiendo se presenta como un desafío? Eso se debe dividir en dos Bien. partes, ¿sí? Porque Bien. es muy importante. El año pasado, me acuerdo la pregunta puntual sobre cuál era el índice que se le había Bien. incorporado al presupuesto para
para el incremento salarial y el doctor Díaz, que es el encargado, el paritario más importante que tiene el municipio, toma la palabra en ese momento y dice, si bien nosotros tenemos una obligación de establecer un índice, un monto, un porcentaje dentro del presupuesto, el municipio de Río Grande, a diferencia de otras jurisdicciones, tiene paritarias libres abiertas. Y usó la palabra sin techo, en realidad sin techo está relacionado intrínsecamente con que nosotros, obviamente, que proponemos a instancias de lo que podemos pagar, pero siempre en el marco de una negociación paritaria. Entonces, sí es cierto que el porcentaje está relacionado con lo que establece Nación y con lo que establece provincia en un 10%, porque tenemos que ser responsables. Si nuestros superiores en jurisdicciones están estableciendo esos parámetros, nosotros decir que vamos a ir por afuera sería muy irresponsable porque bueno, estaríamos mintiendo. Entonces, nosotros nos tenemos que parar en ese punto de partida, que es el 10%. Bien. Ahora, lo que no significa que vaya a ser un 10%, porque va a estar totalmente supeditado. Primero con la realidad, que va a ser a partir del 27 de octubre, porque todos sabemos que va a suceder eso. Entonces, primero la realidad, que va a superar cualquier presupuesto. Sí, totalmente. Después, los índices inflacionarios, uno debe respetar el parámetro que dan las otras jurisdicciones, no quiere decir que creamos que eso sea así. Entonces va a estar supeditado y va a haber un movimiento que esté intrínsecamente relacionado con esa situación que se puede dar. Claro, es que para que nos demos una idea, ustedes arman el presupuesto con una inflación proyectada de aproximadamente. La misma que Nación y la misma que provincia, no podemos irnos por afuera. ¿Qué es? ¿Cuánto, Nico? ¿No recordás la inflación proyectada del gobierno nacional? El gobierno estaba proyectando 12, un 15, bajó a 12, y ahí está la dificultad de cómo poder programar. Claro. Déjame aclarar algo más con respecto al inciso 1, porque y tenías dos temas que quiero hablar, que es importante para el vecino. Voy a ir primero por la parte impositiva. ¿Te acuerdas que recién preguntaste con respecto al esfuerzo que hace el vecino? Hay que separar algo, me he tomado el tiempo ahora de poder decirlo en todos los medios para que quede claro por qué es importante el esfuerzo que hacen todos los riograndenses. Hay en la composición de los impuestos directos, que son los que nosotros estamos hablando, ese 20%, que son los que recaudamos en forma directa en todos nuestros centros de ingresos, tenemos dos impuestos fuertes, ¿no? Impuestos, que es el impuesto al automotor, ¿no? Y el impuesto inmobiliario. Todos los años se ve como un malestar con respecto al monto a pagar, obviamente, porque son montos que van creciendo exponencialmente. Pero yo quiero aclarar a los vecinos que eso son actualizaciones, porque nosotros tenemos un código fiscal que está preestablecido el valor. Lo que sucede es que Dirección Nacional, en el caso del automotor, aumenta la base de los vehículos en función del dólar, lo que estuvo sucediendo estos últimos años, y el porcentaje que se aplica sobre eso crece exponencialmente. El vecino piensa que es un incremento de impuestos. No, es una actualización. Y lo mismo pasa con el impuesto inmobiliario, que se ata al índice de la construcción. Es una actualización de la base del terreno, que después nosotros aplicamos el mismo porcentual. ¿Dónde se ve el famoso, la unidad fiscal, que es la que nosotros vamos actualizando también por ordenanza desde el 2011? Eso se ve en las tasas y en las contribuciones. Ahí sí, y ahí es donde nosotros utilizamos el instrumento de la bonificación para poder disminuir el valor que tienen los vecinos en el pago de esa tasa, que en este año está en el 45%, es la propuesta que estamos haciendo para poder cumplimentar con los programas que estamos... Está buena la aclaración, porque después, que después tiene que ver con la tendencia de cada uno de los medios y el daño que quieren hacer, pero después te encontrás con ese impuestazo. No hay creación de nuevos impuestos. No, igualmente es importante que la gente por ejemplo, que tiene vehículo, también entienda lo siguiente. Esa base nacional que viene de una tabla que va a todos los municipios, ¿sí? No es que viene a Río Grande. Nosotros tenemos que quitarle dos impuestos, que es el valor al lujo y el agregado, que nosotros por 19.640 estamos exentos. No obstante lo cual, si la base de cálculo el contribuyente entiende que está por encima, puede traernos a la Dirección General de Rentas su seguro. Bien. En el seguro está evaluado su vehículo, entonces ahí podemos hacer la comparativa. ¿Cuánto nos da el resultado en la Dirección General de Rentas y cuánto está evaluado su vehículo por su seguro? Eso es una posibilidad que tiene el contribuyente también para verificar si efectivamente la información nacional que nosotros recibimos está ajustada o no. Y a partir de esa información, si le correspondiera a la Dirección General de Rentas, hace la corrección en el sistema.
Bien. ¿Dentro del presupuesto se estima un crecimiento de la planta del Estado? No. No hay lugar para nuevas incorporaciones. A ver, nosotros trajimos a colación la misma planta del año pasado y a sugerencia del Ejecutivo instamos a que no haya un incremento. Bien. Después quedaremos supeditados a la a lo que voluntad pueda de los llegar. concejales. Bien. Bien, es apenas una presentación, Sí. un pantallazo que le hemos dado a lo que es el presupuesto. Nos quedaríamos Debe hablando- ser, arrancamos el mes, la entrevista hablando del mes de octubre. Sí. Los dos festejando, pero para mí en el fondo debe ser el mes más jodido. Es complejo el mes, es complejo el mes de octubre. Es apenas una presentación, es un vistazo, un Sí. bosquejo de lo que es. Por supuesto, algo bastante más complejo. Comenzará el Ejecutivo a desandar el presupuesto a través de las distintas secretarías. Vamos a invitar a Silvina Mónaco, por ejemplo, que entiendo debe ser parte de la que se lleva gran parte del presupuesto, ¿o no? Sí. Sí, señor. Sí. Agustín Perigual hay que traerlo. Dentro de ese, También. sí, también. Dentro de ese presupuesto ya ustedes tienen trazadas las obras, lo voy a plantear en términos bien coloquiales, bien mundanos. Sil, vos, ¿cuánto sale terminar la pileta? Agregame esta hora, sale loco. terminar esto. Bueno, tengo que poner esa guita en el presupuesto. ¿Funciona así? Sí. Sí. Y dentro de ese presupuesto tienen obras ya trazadas, tienen obras que Sí, están... natatorio es una de las principales. Desde que asumió el gobierno nacional, si bien se había comprometido a que a todas las obras que superaran el 80% iba a remesar el dinero restante, eso no sucedió. Nosotros con Silvina Mónaco hicimos las denuncias vía carta documento reclamando esos montos. Tampoco ¿Hay sucedió. una presentación judicial? No, hay un intercambio epistolar. Intercambio es una manera de decir porque Sí. solamente el Ejecutivo Ustedes, Municipal está bien. intimó, todavía no sucedió ninguna devolución. Bien. Y bueno, Pileta es una obra que va a terminarse. Esperemos que durante el 2026. Ayer explicaba un poquito, después hablé con Silvina y le digo, me metí en camisa 11 varas porque terminé hablando de cuestiones técnicas que no me competen, pero Ya te pusiste me a hablar dice, de no, y me calderas. dijo que estaba muy bien lo que había hecho, porque escucho mucho en las reuniones y hablábamos sobre el tema de la templanza del agua, que es muy importante a los fines de llenar la pileta. Después hay 3 o 4 cuestiones muy técnicas, porque la marca de la pileta exige que la colocación sea alguien autorizados únicamente por ellos, o sea, bueno, está relacionado con eso, pero se va a terminar. Compleja el tema de la pileta. Chicos, a los dos, gracias Muchas por venir, gracias. gracias por venir a presentar, aparte del laburo que han hecho, es un laburo muchísimo más complejo que iremos desmenuzando con el correo de los días, así que reitero el agradecimiento a Nicolás Giordano y Valeria Capotorto, a cargo del área de finanzas del municipio. Gracias, Muchas chicos. gracias. No, Gracias a por favor, ustedes. Gente, pausa breve y volvemos. despedimos, Yo amigo. lo dejo, loco. lo dejo solo para el Está bien, cierre, no te hagas amigo. problema, amigo. Me acaban de llamar, No. tengo que ir a retirar a mi niña. Así Despreocupate. que yo los vuelvo a ver mañana. Se quedan con el señor Ramiro Santoro. Chao.